Bienvenidos a mi canal. En esta serie de videos vamos a explorar los trucos detrás del éxito de una de las sagas más icónicas de todos los tiempos. Hoy toca Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este libro y su adaptación al cine no solo cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo, sino que también cambió para siempre el género de la fantasía. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron los trucos que utilizó J.K. Rowling y los guionistas para hacer que esta historia sea tan memorable y exitosa? En este análisis estructural y psicológico, vamos a desentrañar los secretos detrás de la estructura de la trama y la psicología de los personajes, para entender que hay más allá de toda esa magia y llegar al origen de lo que cautiva a tanta gente. Si sos escritor, guionista o simplemente un fanático de este universo, no podés perderte este análisis que te ayudará a entender por qué esta saga se convirtió en un fenómeno mundial. Antes de empezar, quiero aclarar que me enfocaré principalmente en las películas. Y es que, aunque los libros son la fuente original de la historia, las películas son una síntesis de los mismos y nos permiten analizar los detalles generales de la trama y personajes más importantes, aunque también me apoyaré en los libros para ampliar la información necesaria. Si sos escritor o guionista, este análisis también te será muy útil para aprender. Es importante mencionar que este video ofrece un análisis exhaustivo de toda la saga, por lo que contiene spoilers. Si sos nuevo en el mundo de Harry Potter, es mejor que primero disfrutes de los libros o las películas antes de descubrir los secretos detrás del éxito de esta historia. De esta forma, podrás comprender por qué a tanta gente le gusta, y si en tu caso no te gustó tanto, aún así tendrás argumentos válidos para entender su éxito. Prepárate para explorar los secretos detrás de la magia. Sin más vueltas de escoba, comenzamos. ¡Accio! Harry Potter y la Piedra Filosofal quizás no sea tu libro o película favorita de la saga, pero es importante reconocer que, sin este origen, todo lo demás no habría existido. Además, la forma en que se presenta este mundo es clave para el éxito de la historia. De hecho, el inicio de esta historia nos enseñará mucho sobre cómo escribir un buen comienzo de una franquicia. Prólogo. Aunque en el libro el prólogo es más extenso, en la película se enfocan en los elementos más importantes, dejando solo la parte final. Al principio, nos presentan un escenario reconocible para la audiencia y a los pocos segundos nos introducen el elemento principal de toda la saga, la magia. Para hacerla más reconocible, utilizan personajes estereotípicos. Por ejemplo, Dumbledore es el típico brujo con barba blanca y túnica de colores, mientras que McGonagall representa lo que todos entendemos por bruja en la cultura popular: una mujer de mediana edad, con sombrero puntiagudo y que se transforma en gato. De esta forma, los espectadores pueden asociar rápidamente de qué se trata la historia, diferenciando el mundo conocido del oculto mundo de la magia. Pero antes de que uno pueda pensar que esta es la típica historia de brujas, aparece un tercer personaje, completamente original: Hagrid. Hagrid, montando en una moto voladora, no es accidental, ya que combina un elemento reconocible de nuestro mundo con lo sobrenatural, presentándonos desde el principio esa combinación entre dos mundos opuestos que conviven en realidades paralelas, un tema que será recurrente durante toda la saga. Además, Hagrid
no tiene la típica apariencia de bruja o mago de la cultura popular, lo que demuestra que este universo es más fresco de lo que se puede pensar en un principio. Un gigante imponente, pero tremendamente emocional, que llora por dejar al misterioso niño. Ya nos está invitando a no prejuzgar las apariencias de este nuevo mundo que se nos presenta y a estar atentos porque nos podemos sorprender. Por último, como todo buen prólogo, nos presenta un giro de trama para dejarnos intrigados por el origen de ese niño y su historia. Protagonista. Harry es un personaje trágico bastante común, casi un cliché, que hemos visto miles de veces. Es el típico huérfano que, como tantos otros personajes, ha sido creado con el propósito de generar empatía en el público. Y lo cierto es que funciona muy bien. Este tipo de personaje atrae a dos tipos de espectadores: aquellos que han sufrido una infancia difícil y los que, aunque no hayan vivido un trauma infantil, han experimentado frustraciones o deseos inalcanzables en su vida. La sensación de vivir en un entorno opresivo, al igual que el deseo de escapar de esa realidad, son sentimientos universales que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Por esta razón, tanto los niños como los adultos pueden identificarse de alguna manera con Harry. El deseo de escape a la realidad que experimentan las personas con depresión se manifiesta también en la búsqueda de fantasías comunes que todos solemos tener cuando estamos atravesando momentos de frustración constante. Una de las fantasías recurrentes es la del Salvador, esa persona especial que llega a nuestras vidas de forma mágica y nos proporciona el impulso necesario para salir de la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, esa pareja ideal que nos ama sin condiciones, o esa oferta de trabajo que nos permitirá cumplir nuestros sueños. En otras palabras, se trata de una fantasía universal generada por nuestro sistema de defensa para escapar de la realidad opresiva que nos rodea. A Harry se le cumple la primera de estas fantasías cuando Hagrid, su salvador, lo saca de ese entorno hostil y lo lleva a un mundo donde finalmente es aceptado tal como es. Podríamos incluso pensar que Harry Potter podría haber sido una historia sobre las fantasías en la mente de un niño para escapar de su difícil realidad, donde Hagrid es su amigo imaginario que le brinda la compañía que tanto necesita. De hecho, en la película se juega con esta idea cuando Hagrid desaparece como si solo existiera en la mente del protagonista, dejándolo solo para que busque la plataforma 9¾ Como Harry ha comenzado a sentirse mejor, ya no necesita de su guía y salvador imaginario, tal como suele pasar en la vida real cuando ya no requerimos refugiarnos en nuestras fantasías. Otra de las fantasías universales que se le cumplen a Harry es la de creernos y querer sentirnos especiales por el simple hecho de existir. La historia comienza con un protagonista con una autoestima muy baja y que de pronto descubre que es famoso y reconocido por todos. Ni hablar de la fantasía de volvernos ricos de la noche a la mañana. Harry tenía muchos problemas, aparentemente insolubles, que, por arte de magia, se resuelven sin que él tenga que hacer nada. En resumen, Harry es un personaje creado para que sintamos empatía por él, y de esta forma manipularnos a través del cumplimiento de fantasías que todos hemos tenido y que las vivamos como propias. Esto genera un efecto de bienestar que nos atrapa y nos hace querer vivir más de ese mundo, como si fuera una droga. Por eso, cuando veas a un fan de Harry Potter, podrás entender mejor su fascinación por esta historia. Se nota que J.K. Rowling estaba pasando por una depresión cuando escribió este primer libro, a modo de catarsis.
Toda la historia es una alegoría de la depresión y la posterior recuperación del protagonista. La prosa simple y clara cautivó las emociones de los lectores, y la adaptación al cine también logró transmitir de forma efectiva la esencia de la historia. Personajes secundarios. Aunque el protagonista pueda parecernos plano y cliché al principio, la verdad es que se va volviendo más complejo a medida que avanza la historia, alejándose de esa presentación inicial, que era simple pero efectiva. En el caso de los personajes secundarios, la cosa cambia, y para mejor. ¿Qué sería de esta saga sin sus complejos y bien construidos personajes secundarios, que también evolucionan a lo largo de la historia? Veamos a continuación a los principales personajes secundarios de esta primera parte. Ron es un segundo guía para Harry, pero es mucho más fácil empatizar con él, ya que ambos tienen la misma edad. En cierta medida, Ron representa esa amistad inquebrantable que todos hemos soñado tener alguna vez. Ron será el encargado de guiar a Harry en ese nuevo mundo, pero sus defectos lo equilibran para que no eclipse al protagonista, ya que es más torpe y no tan listo como Harry. Los dos amigos se complementan muy bien. Harry aporta el talento natural, pero carece de experiencia en ese mundo. Y Ron hace el papel de guía y apoyo incondicional. Sin embargo, ambos pecan de ser demasiado inocentes. Por eso, se introduce un tercer personaje para equilibrar el grupo: Hermione. Ella aporta la parte analítica, y no es casualidad que sea un personaje femenino, porque las niñas de esa edad suelen madurar antes, dando un toque de verosimilitud a toda la historia. Hermione es una figura clave en la amistad de Harry y Ron, ya que a menudo actúa como el pegamento que los mantiene unidos. A diferencia de Ron, quien es más propenso a dejarse llevar por las emociones, Hermione es una pensadora crítica y reflexiva que tiende a considerar cuidadosamente todas las opciones antes de tomar una decisión. Esta naturaleza analítica de Hermione le permite proporcionar un contrapeso a las decisiones impulsivas de Ron y Harry, lo que a menudo resulta en un mejor resultado para el trío. Además, Hermione es una excelente estudiante, lo que les permite a Harry y Ron confiar en ella para obtener información valiosa y consejos útiles en momentos de necesidad. La aparente arrogancia de Hermione está perfectamente justificada, ya que al ser hija de muggles, ella sufre la presión de ponerse al día con el nuevo mundo de la magia, con un torrente de información en su cabeza a punto de explotar. Es muy difícil para ella contenerse cuando se le presenta la primera oportunidad de demostrar sus conocimientos. Esto puede dar la impresión equivocada de que es una odiosa sabelotodo. Por eso, Harry y Ron cometieron el error de prejuzgarla al principio. Y sí, aquí los protagonistas no son seres divinos que no cometen errores, dándole una capa de verosimilitud a toda la historia. Secundarios importantes. Además del trío protagonista, esta historia cuenta con una gran cantidad de personajes secundarios. En esta primera entrega de la saga, se nos presenta a todos aquellos personajes secundarios que serán más relevantes en la trama. Cada uno tiene su momento y tiempo de aparición, de acuerdo a su importancia en la historia, aunque en el libro se extienden más, por obvias razones, pero nunca se siente que estén de relleno. Lo más destacable es que los personajes secundarios, que son clave para toda la trama, tanto en esta parte como del resto de la saga, son presentados en esta primera entrega. Este es un punto crucial a tener en cuenta para aquellos que quieran ser buenos escritores y guionistas. Para que la evolución de un personaje se sienta verosímil, es importante que se vaya desarrollando poco a poco y que hayan pasado por momentos que los hagan cuestionar su realidad. Y esta saga
Es un buen ejemplo de evolución de personajes y de giros de guión sorprendentes y creíbles. Por lo tanto, mientras antes conozcamos a los personajes secundarios clave, más tiempo tendremos para desarrollarlos y evitar que su evolución se sienta forzada. Quitando al trío protagonista, los personajes claves en esta primera entrega y del resto de la saga son Dumbledore, Snape, Neville y, como mención especial, Scabbers. Y sí, Scabbers. Como ya dije, si queremos hacer giros de guión sorprendentes, hay que mostrar todo de antemano con su debido tiempo. Villanos. En esta primera parte, tenemos 4 tipos de villanos. Esto no era tan común en novelas juveniles y hoy en día es un cliché bastante común. En primer lugar, tenemos al típico cliché del Señor Oscuro, que representa la maldad pura y sin mucho trasfondo. Aunque Voldemort cumple con este arquetipo de villano al principio de la historia, a medida que avanzamos en la saga, descubrimos más sobre él y termina convirtiéndose en un villano bien construido. Sin embargo, esto no significa que en la primera parte se debiera haber profundizado demasiado en el trasfondo de Voldemort, ya que no todas las historias necesitan de un villano complejo. En este caso, el papel de Señor Oscuro es más que suficiente para que la historia funcione en su inicio. En segundo lugar, tenemos otro tipo de villano, al que yo suelo llamar circunstancial. Este tipo de villano aparece para añadir tensión y conflicto en la trama, ayudando a definir las posturas morales y facciones dentro de su universo. Malfoy es un ejemplo de este tipo de villano, ya que a través de él podemos conocer la moral de los magos tenebrosos, representados por la casa Slytherin. Además, este tipo de villanos también son útiles para producir giros inesperados en la trama. Un ejemplo es cuando Malfoy roba la recordadora de Neville, lo que lleva a que Harry intervenga y luego termine siendo seleccionado para el equipo de Quidditch. Otro ejemplo es cuando Malfoy los delata a McGonagall por salir de noche sin permiso, lo que resulta en un castigo que los lleva al Bosque Prohibido, y donde ocurre una revelación clave para la trama. En definitiva, la intervención de Malfoy en la historia es circunstancial, y seguirá teniendo este mismo papel a lo largo de la saga, sin llegar nunca a ser un villano definitivo. En tercer lugar, tenemos al falso villano, cuyo nombre es redundante. Este tipo de villano es aquel sospechoso que, por mala suerte y prejuicios, atrae todas las conclusiones sobre su supuesta culpabilidad. Sin embargo, este tipo de villano no podría funcionar sin su correspondiente giro de guión, que revela al verdadero villano de la historia, Quirrell. Quirrell había estado detrás de todo, y no habría funcionado como el verdadero villano si durante la historia no hubieran habido pistas para sospechar de él. Aunque estas pistas existen, no son fáciles de detectar a primera vista. Estos elementos son claves en las novelas de detectives. Tanto el libro como la película hicieron un buen trabajo mostrando la evidencia desde el principio, lista para ser descubierta por el público más atento. En definitiva, esta dinámica entre los 4 tipos de villanos aportó un toque fresco a las novelas juveniles que, en aquellos tiempos, pecaban de ser demasiado simplonas. Detalles argumentales. Hablando de la trama, bueno, no se puede negar que es algo simplona, pero al tener la parte psicológica y estructural tan bien trabajada, hace que los elementos que la componen se complementen muy bien. De esta manera, la fusión de géneros como la fantasía
el realismo mágico, la tragedia, la aventura y los toques detectivescos se sientan verosímiles y, por ende, se convierte en una experiencia muy inmersiva. La construcción del mundo, también conocida como world building, está perfectamente equilibrada. Se nos muestra solo los elementos esenciales del mundo mágico que son necesarios para entender la trama y se expande gradualmente a lo largo de la saga. Además, se le da la atención adecuada a los elementos clave que requieren la atención del público. Algunos detalles notables de la película son: en el caldero chorreante podemos ver a Quirrell en una posición sospechosa, aparentemente hablando discretamente con Voldemort. Además, Quirrell evita darle la mano a Harry y parece sorprendido al verlo, lo que podría haber terminado rápidamente con historia si Harry lo hubiera tocado. Es interesante notar que siempre que Quirrell está de espaldas a Harry, es decir, con la cara de Voldemort frente a él, a Harry le duele la cicatriz. Esto ocurre tanto en el gran comedor como al final de la película. Durante la escena en la que hechizan la escoba de Harry, se puede ver a Quirrell mirando fijamente, tratando de matar a Potter, y, después de ser interrumpido por el fuego de Snape, podemos ver su frustración. Desde el inicio en Gringotts se presenta la piedra filosofal y su misterio se va desarrollando poco a poco, manteniendo la intriga en todo momento. Además, el espejo de Erised se presenta con el debido tiempo y carga emocional para que el público comprenda el desafío final que tiene el protagonista en el clímax de la película. ¿Qué otros detalles de la película notaste? Déjamelos en los comentarios. Este es mi primer video, por lo que voy a poder responderles a todos. Y si te está gustando el video, no viene mal una manito arriba y seguir viéndolo hasta el final. Agujeros de guión. Estos no son exactamente agujeros en la trama, pero son detalles que afectan al conjunto, debido a su falta de verosimilitud y contradicción con el mundo que se ha creado. Este problema es más evidente en las películas que en los libros, pero acá van los más notorios. Por ejemplo, el castigo que se impone en el Bosque Prohibido resulta excesivo si tenemos en cuenta los peligros que acechan en dicho lugar. Los niños aún no han aprendido a defenderse adecuadamente con la magia y son enviados con alguien que no tiene permitido usarla. Además, separar a Harry y Malfoy y dejarlos solos es una imprudencia total por parte de Hagrid. Se puede entender que se trate de una adaptación de una novela juvenil y que estos detalles se pasen por alto, pero sigue siendo contradictorio con la verosimilitud que se le ha dado a otros aspectos. En varios momentos de la saga, se nos dice que Hogwarts es el lugar más seguro del mundo mágico. Por eso, se traslada la piedra filosofal a Hogwarts. Sin embargo, 3 niños de 11 años logran superar las pruebas que se supone que son más seguras que las de Gringotts. ¿Realmente Hogwarts es el lugar más seguro del mundo? ¿En serio? ¿Qué? Bueno, mejor pasamos a la siguiente parte, porque este video no va sobre las contradicciones de esta saga. Si querés un video sobre eso, házmelo saber en los comentarios. Detalles exclusivos. La película potencia algunos elementos que no están en el libro, como la ambientación, con el uso de escenarios reales la mayoría del tiempo. Además,
Se destaca la paleta de colores con el uso de un filtro dorado que proporciona un ambiente mágico durante el día y un filtro azul durante la noche, creando contrastes entre colores cálidos y fríos, dignos de un excelente director de fotografía. También el vestuario es exquisito y lo siguió siendo a lo largo de todas las películas. Aunque las actuaciones no son lo mejor de la saga, tampoco dan pena. Bueno, sí, algunos momentos sí. Sin embargo, lo que realmente ha envejecido mal son los efectos generados por ordenador. Pero, sin lugar a dudas, lo que más destaca de la película en comparación con el libro es la increíble banda sonora, compuesta por John Williams, potencia cada momento de la película, convirtiéndola posiblemente en la mejor banda sonora de toda la saga. Detalles secundarios. Algunos factores secundarios que contribuyeron al éxito del libro y la película son la campaña publicitaria, la diversidad étnica y cultural de los personajes, la originalidad de ese universo, el nacimiento de Internet. Esta saga literaria apareció justo en la era de la masificación del Internet entre el público corriente. La creación de redes de fans a través de foros fueron un factor clave en el crecimiento y distribución de sus productos. Si tenemos en cuenta que tanto la saga de libros como las películas duraron 10 años, por lo tanto, el factor generacional influyó de forma muy profunda. Personalmente, yo tenía casi la misma edad que los protagonistas y fui creciendo con ellos durante toda la saga. De hecho, Harry Potter y la Piedra Filosofal fue el primer libro que yo leí, o que por lo menos pude terminar, y que incluso conservo hasta el día de hoy. Toda la saga es una metáfora a la madurez, y este factor fue un gran potenciador para el público en general. Esto es algo difícil de conseguir, y la saga lo explotó al máximo. Toda una generación fue creciendo con los libros y las películas, sintiéndose identificado con los personajes a medida que crecían con ellos. Esto es algo general de toda la franquicia, pero no podía dejarlo pasar por alto, y lo iremos viendo en esta serie de videos. Conclusiones. Aunque el éxito de Harry Potter en parte se debe a factores externos a la obra original, y considerando que el primer libro fue rechazado por 12 editoriales, debemos reconocer que Harry Potter y la Piedra Filosofal es un inicio casi perfecto. Si no se hubieran manejado todos los elementos con la maestría con la que se hizo, la saga nunca habría despegado. Es posible que a algunos no les guste, pero es innegable que lo que hace bien, lo hace de forma destacable. Por lo tanto, es un excelente ejemplo de cómo iniciar una saga larga y compleja, sabiendo sintetizar lo más importante y contando su propia historia autoconclusiva. Además, no podemos hablar de Harry Potter sin mencionar a su mente maestra, J.K. Rowling. Como autora femenina, se nota su enfoque en el lado emocional de los personajes. Ella sabe manejar las emociones a través de fantasías universales que suelen aparecer cuando hay frustración en nuestras vidas, lo que los hace magnéticos y difíciles de olvidar. En comparación, los escritores de fantasía masculinos suelen enfocarse más en la construcción lógica de sus mundos, y no tanto en el lado emocional de sus personajes. A lo largo de la saga, Rowling cometió algunos errores de lógica, pero nunca descuidó lo más importante: la creación de relaciones interpersonales creíbles y emociones complejas en todos sus personajes. En resumen, Harry Potter y la Piedra Filosofal
manipula al público a través del cumplimiento de muchas fantasías que son universales, y al ser tan fácil de empatizar con su grupo de protagonistas, vivimos aquel mundo como si fuéramos realmente parte de él. Si algo nos puede enseñar esta saga a los escritores y guionistas, es que, aunque es importante la creación de un mundo original, lo más importante es no olvidarse de que los personajes deben parecer humanos y que sus sentimientos lleguen directamente a nuestros corazones. Si llegaste hasta acá, estoy sorprendido. Y si me he ganado tu me gusta y suscripción, estaré agradecido. Si conoces a alguien que quiere escribir o dirigir sus propias historias, por favor comparte este video. También con las personas que disfruten de esta saga o con los que amen aprender todavía más sobre el mundo creativo. Yo soy Don Luzbel, sígame en Instagram y activen la campanita para estar al tanto de los siguientes videos de esta serie de Harry Potter. Las sugerencias son bienvenidas. Nos vemos la próxima. Chao.